Dicen que el silencio en una casa es paz, pero en la mía, el silencio de los domingos se ha convertido en un grito que nadie más parece oír. Me llamo Roberto Morales, tengo 72 años, y nunca imaginé que la casa que construí con mis propias manos para proteger a mi familia se convertiría en la jaula de mi soledad. Cada domingo, alrededor del mediodía, el olor del mole que preparo con la receta de mi madre llena esta cocina, una cocina que diseñé para que siempre estuviera llena de risas y conversaciones. Sin embargo, desde hace meses, el único sonido que me acompaña es el tic-tac del reloj de pared, un incesante indicador del paso del tiempo y la ausencia que se sienta a la mesa, en el lugar que perteneció a Elena, mi esposa. La mesa de madera maciza, la primera que hice cuando nos casamos, está puesta para dos, pero solo se usará un plato. La soledad se ha vuelto un ritual. Miro por la ventana el barrio obrero de Puebla que me vio envejecer. Veo a las familias vecinas reunidas. Oigo la música lejana de sus celebraciones y me pregunto en qué momento se desintegró mi propia familia. Elena ya no comparte estos momentos conmigo. Nuestro hijo menor, Mateo, la ha llevado a un mundo de restaurantes caros y condominios de lujo, un mundo que, según él, es el único que importa. Me siento como un fantasma en mi propia casa, una reliquia de una época pasada que ya no encaja en los planes modernos de mis hijos. Mis manos, callosas por toda una vida de carpintero, tiemblan ligeramente al sostener mi taza de café, no por la edad, sino por la profunda sensación de abandono que me consume. Recuerdo claramente el día que vendí mi juego de cinceles alemanes, mi herramienta más preciada, para pagar el primer año de universidad de Mateo. Lloró de gratitud. Me abrazó y me prometió que algún día me lo pagaría todo. En ese momento, sentí el orgullo que solo un padre puede sentir, la certeza de que mi sacrificio estaba construyendo un futuro mejor para él. Vendí un pedazo de mi alma de carpintero para darle las alas que yo nunca tuve. Al mirar atrás ahora, en el silencio ensordecedor de la cocina, me pregunto si recuerda esa promesa, o si el recuerdo de ese sacrificio se perdió entre las comisiones inmobiliarias y las comidas de negocios que ahora ocupan sus domingos, los mismos domingos que solía pasar aquí, ayudándome en el taller. Toda la casa es un museo de mis promesas cumplidas. Cada viga que coloqué en el techo, cada ladrillo que puse con mis propias manos, fue un acto de amor. Lo hice para que mis hijos tuvieran un techo seguro, un lugar al que siempre pudieran llamar hogar. Trabajé de sol a sol durante más de una década, renunciando al ocio y a los placeres, para construir estas paredes. Mi recompensa fue ver a mis hijos crecer seguros, corriendo por estos pasillos, llenando cada rincón con su energía. Ahora, esas mismas paredes parecen reflejar mi invisibilidad, como si mi presencia fuera solo una sombra del pasado, un obstáculo para sus planes de progreso en el futuro. Un futuro que, al parecer, no me incluye. En la encimera de la cocina, cubierta con una tela de encaje que Elena bordó hace muchos años, descansa nuestra vieja radio de pilas, una espica que compramos en nuestro primer año de matrimonio. Solíamos encenderla todos los domingos para escuchar música ranchera mientras cocinábamos juntas. Su voz llenaba la casa, la banda sonora de nuestra complicidad. Ahora, la radio está en silencio, un monumento mudo a un tiempo que parece haber existido en otra vida. A veces me acerco y paso los dedos por su superficie desgastada, como si tocarla pudiera traer de vuelta la calidez de aquellos días. Pero el silencio permanece, un recordatorio constante de que la melodía de nuestra vida juntos se ha desvanecido, reemplazada por una disonancia que me rompe el corazón. Mi pensión es de 18,500 pesos al mes. No es mucho, pero siempre ha sido suficiente. He aprendido a vivir con poco, a encontrar valor en lo que el dinero no puede comprar. Sin embargo, para mi hijo Mateo, esta cantidad es insignificante. Habla de inversiones, de aprovechar el potencial del terreno, de optimizar activos. Su lenguaje es el de un desconocido, un empresario que mira la casa de su infancia no con nostalgia, sino con la frialdad de un tasador. Ha convertido a su madre, mi Elena, en discípula de esta nueva religión del progreso, convenciéndola de que nuestras humildes vidas son una vergüenza,
algo que hay que vender y reemplazar por un apartamento moderno e impersonal en un edificio sin historia. Mis nietos, los hijos de mi hijo mayor, Carlos, solían ser mi alegría. Venían de visita, y su risa era lo único que podía romper la creciente melancolía. Pero las visitas se han vuelto cada vez más escasas. Siento que Mateo también los ha influenciado, pintándome como un anciano testarudo, anclado en el pasado, incapaz de comprender el mundo real. La esperanza que vi en sus ojos, la continuidad de nuestra familia, está siendo envenenada por esta nueva dinámica. Representan un futuro del que poco a poco me están excluyendo. Mi papel de abuelo, el guardián de las historias familiares, se ha reducido al de un anciano incómodo cuya casa huele a madera vieja en lugar de a ambientador de marca. Mi vecina, doña Consuelo, viuda de mi edad, a veces me mira por encima del muro del patio con expresión preocupada. Ve mi soledad, ve a Elena salir cada domingo, vestida con sus mejores galas, y me ve a mí, rezagada, regando las plantas con una lentitud que delata el peso que siento en el corazón. Intercambiamos algunas palabras. Hablamos del tiempo, del aumento del precio de los aguacates, pero nunca tocamos la herida abierta. Ella es testigo silenciosa del desmoronamiento de mi mundo, una presencia solidaria que, si bien apreciada, solo subraya la ausencia de quienes deberían estar a mi lado, compartiendo la carga de la vida, sin añadirle más. El domingo pasado fue diferente. La angustia silenciosa que llevaba meses, acumulándose en mi pecho, se desbordó. Ya no podía sentarme a esperar, mirando el lugar vacío de la mesa. Una necesidad impulsiva, una mezcla de desesperación y una última chispa de rebeldía, se apoderó de mí. Cuando Elena se fue, tras darme un beso rápido en la frente que parecía más una despedida que un gesto de cariño, esperé unos minutos, y luego la seguí. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás simplemente quería ver con mis propios ojos el mundo que me la había arrebatado, el mundo que era más importante que nuestras comidas dominicales. El taxi que paré se mantuvo a una distancia prudencial del coche de Mateo. El corazón me latía con fuerza. Me sentía como un forastero espiando la vida de mi propia esposa. Se dirigieron a una zona de la ciudad que solo conocía por los anuncios. Uno de esos nuevos condominios de lujo con nombres ingleses y muros altos que prometen una vida perfecta. Se detuvieron frente a una casa enorme, de arquitectura fría e impersonal, con un cartel de casa abierta en el jardín. Los vi bajar del coche, Mateo ajustándose su traje caro y Elena alisándose el vestido, mirando la casa con una mezcla de admiración y nerviosismo. Me escondí tras unos arbustos al otro lado de la calle, sintiéndome ridícula y patética. Mi dignidad parecía haberse evaporado bajo el intenso sol de Puebla. Vi llegar a un par de compradores potenciales, y Mateo los recibió con una sonrisa profesional. Elena se quedó un poco atrás, como una asistente silenciosa. Estaba completamente confundida. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaba todo aquello? Esperé, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando reconstruir un rompecabezas que me aterraba. Se me cortó la respiración, y con cada instante que pasaba, crecía la sensación de que estaba a punto de descubrir una verdad que me destruiría. Fue entonces cuando los escuché. La brisa de la tarde me trajo fragmentos de su conversación, la voz de Mateo, clara y segura, describiendo las ventajas de la propiedad, y, entonces, las palabras que me impactaron como un puñetazo en el estómago. Es una gran oportunidad, le dijo Mateo al cliente, y para que se haga una idea del potencial, el terreno donde viven mis padres, en una zona más tradicional, es muy similar. Una casa antigua, ya sabe, pero con la demolición y una buena construcción, el valor se dispara. Planeamos hacer precisamente eso, vender y construir algo moderno. Mi casa, mi historia, reducida a un terreno con potencial. Miré a Elena, esperando que lo corrigiera, que defendiera nuestro hogar, nuestra vida, pero guardó silencio. Bajó la mirada, visiblemente incómoda, pero no dijo ni una palabra. Su silencio fue la confirmación más cruel. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de la traición. No era otro hombre ni un secreto oscuro. Era algo mucho peor.
la subasta pública de nuestro legado, la negación de cada sacrificio, cada domingo que pasamos construyendo nuestro nido. No solo planeaban vender una propiedad, estaban borrando mi existencia, declarando que toda mi vida carecía de valor. Antes de continuar con la historia, les pido un momento. Si estas palabras les llegan al corazón, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde lo ven y qué hora es. Su compañía en este camino significa mucho para mí, y su apoyo me da la fuerza para compartir la profundidad de este dolor. Saber que no estoy completamente sola, que en algún lugar del mundo alguien me escucha, es un bálsamo para mi alma agotada. Su presencia, aunque sea virtual, llena parte del vacío que se ha instalado en mi hogar y en mi corazón. No me quedé a escuchar más. Me alejé, con el corazón hecho pedazos, caminando sin rumbo por las lujosas calles de ese barrio que me resultaba tan extraño. Cada casa impecable parecía burlarse de mí, mi hogar lleno de recuerdos e imperfecciones. El mundo parecía haberse puesto patas arriba. Los valores con los que me habían criado, el trabajo, la honestidad, la familia, parecían una broma de mal gusto. Sentí una rabia fría creciendo en mi interior, una rabia que no era explosiva, sino más bien una brasa lenta y ardiente. Era la rabia de la impotencia, la indignación de un hombre que ve cómo el trabajo de su vida es tratado como basura. El viaje a casa fue una tortura. Cada rincón de mi barrio, cada calle conocida, parecía diferente. Era como si lo viera todo a través de un filtro de traición. La panadería donde compraba pan fresco, el parque donde llevaba a mis hijos a pasear en bicicleta. Todo parecía teñido por una revelación. Mi hogar, mi refugio, mi santuario, esperaba en la distancia, pero ahora me sentía como una extraña acercándose a un lugar que ya no me pertenecía. La llave en mi mano se sentía más pesada, como si estuviera abriendo la puerta no de un hogar, sino de la escena de un crimen contra mi alma. Entré en la casa, y el silencio que una vez me oprimió, ahora se sentía diferente. Era un silencio cargado de una claridad nueva y terrible. El olor a mole que aún flotaba en el aire ya no era reconfortante, sino el aroma de una tradición traicionada. Miré el lugar vacío de Elena en la mesa, y por primera vez no sentí tristeza, sino una determinación gélida. El dolor del descubrimiento había consumido mis lágrimas, dejando atrás las cenizas de una determinación inquebrantable. Habían subestimado al viejo carpintero. Pensaron que yo era solo un mueble antiguo, fácil de desechar. Se equivocaron. Mis ojos se posaron en la vieja radio espica. Me acerqué a ella, no con la nostalgia habitual, sino con determinación. La tomé con ambas manos, y con un gesto deliberado, giré la perilla. El crepitar de la estática llenó la cocina, seguido de la melodía familiar de una ranchera. La música no era alegre, era desafiante. Era la voz de mi pasado, la voz de mi juventud, la voz del hombre que construyó esa casa. La música llenó el silencio, no con alegría, sino con una declaración de existencia. Seguía allí. Mi historia aún no había terminado. Con la música como himno a mi recuperada resiliencia, crucé la casa y me dirigí a mi antiguo taller en el patio trasero. El olor a serrín y barniz, el aroma de mi trabajo y mi pasión me inundó los pulmones. Era mi santuario, el único lugar que aún no había sido contaminado por su ambición. Abrí la puerta, entré y cerré con llave desde dentro. El sonido del cerrojo al correrse era el sonido de una frontera que se dibujaba, de un territorio que se reclamaba. Allí, rodeado de mis herramientas, de los fantasmas de proyectos pasados, comencé a planear mi defensa. Pasé toda la tarde en el taller. No trabajé con madera, trabajé en mi estrategia. Revolví cajas viejas, buscando documentos que no había visto en años. La escritura de la casa, recibos de impuestos antiguos, cualquier cosa que probara que la casa era mía, no solo legalmente, sino moralmente. Cada papel que encontraba era una pieza de mi armadura. El dolor de la traición se estaba convirtiendo en combustible. Ya no. Era una víctima esperando el golpe final. Era un guardián preparándose para defender su legado. El sol se puso, y las sombras se alargaron.
Pero continué mi trabajo a la luz de una farola. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No dudé en moverme. Me puse mi mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales, aunque era tiempo de guerra, no de celebración. Me salté el desayuno. No tenía hambre. Salí de casa con un maletín bajo el brazo, lleno de los documentos que había reunido. El aire de la mañana era fresco y limpio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a respirar. No huía de un problema. Caminaba hacia una solución. Fui a una notaría en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con un aire de seriedad y permanencia que me infundió confianza. Me senté frente a un notario, un hombre con gafas que me escuchó con paciencia profesional. Le expliqué mi situación, no con la emoción de un marido traicionado, sino con la precisión de quien conoce sus derechos. Quería proteger mi casa, asegurarme de que nadie pudiera venderla mientras yo viviera. Quería asegurar que mi derecho a morir en el lugar que construí fuera inviolable. El notario me explicó mis opciones. Me habló del usufructo vitalicio, un término legal que sonaba a poesía. Era justo lo que necesitaba. Un escudo legal, una declaración de que, si bien la propiedad algún día podría pertenecer a otros, su uso, su alma, me pertenecía hasta mi último aliento. Era la herramienta, perfecta, no de madera, sino de ley, para defender mi legado. Sentí un enorme alivio, la sensación de haber encontrado el arma adecuada para esta batalla silenciosa que se me había impuesto. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba. Firmé los papeles, pagué los honorarios con una parte de mis ahorros, que tenía guardados para emergencias, y esta fue, sin duda, la mayor emergencia de mi vida. Al salir de la notaría, con la copia del documento bien guardada en mi maletín, me sentí 5 kilos más ligero. El sol ya estaba alto en el cielo, y la ciudad a mi alrededor parecía diferente, más luminosa. El documento que tenía en la mano no era solo un trozo de papel, era mi declaración de independencia, la escritura de mi dignidad. Regresé a casa y guardé el documento a buen recaudo, en el mismo cajón donde guardo mi foto de boda. Era el lugar indicado, junto al recuerdo de la promesa original que Elena y yo nos habíamos hecho. Ahora, esperaría, no con la ansiedad de una víctima, sino con la paciencia de un estratega. Sabía que vendrían. Sabía que pronto me presentarían su brillante idea de vender la casa. Y yo estaría lista. La música de la radio espica se había silenciado, pero su melodía de resistencia seguía sonando dentro de mí, fuerte y clara. La aparente normalidad que siguió fue lo más difícil. Elena llegó a casa ese domingo por la noche, cansada, pero con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Habló de su día con Mateo, omitiendo detalles cruciales, describiendo los restaurantes y las tiendas, pintando una imagen de una vida emocionante que contrastaba dolorosamente con nuestra rutina. La escuché en silencio, asintiendo en los momentos oportunos, interpretando mi papel de esposo mayor y algo distante. Cada palabra que decía era una pequeña puñalada en el corazón, pero mi determinación me mantuvo firme. Los días siguientes fueron un teatro del absurdo. Elena intentó ser más cariñosa que de costumbre, preparándome mis platos favoritos, preguntándose por mi salud con exagerada preocupación. Era evidente que estaba preparando el terreno, ablandándome para el golpe que se avecinaba. Mateo me llamó 2 veces, algo que no hacía en meses, haciendo preguntas triviales, fingiendo un interés que sonaba completamente falso. Descubrí su farsa. Cada gesto amable, cada palabra de falsa preocupación, solo reforzaba mi convicción de que había hecho lo correcto. Mi casa se convirtió en un escenario. Era el actor principal de una obra cuyo final era solo mío. Pasaba más tiempo en mi taller, no trabajando, sino pensando. Observaba mis herramientas, la madera apilada, y veía la metáfora de mi vida. Una vida de construcción, de moldear cosas en bruto y transformarlas en algo útil y hermoso. Eso era lo que ahora tenía que hacer con mi propia vida. Tomar los restos de la traición y construir algo sólido e inquebrantable a partir de ellos. Mi fuerza no residía en la confrontación física, sino en mi integridad. Finalmente,
Llegó la noche del enfrentamiento. Mateo y Elena me pidieron hablar en serio después de cenar. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había comido sola tantos domingos. Mateo parecía importante, con una carpeta llena de folletos de apartamentos modernos. Elena estaba nerviosa, retorciendo un pañuelo en las manos, incapaz de mirarme a los ojos. El momento que tanto había esperado y temido había llegado. El silencio en la cocina estaba cargado, no de soledad, sino de una tensión a punto de estallar. Mateo comenzó su discurso, ensayado y pulido. Habló de mi salud, de la dificultad de mantener una casa tan grande y de las ventajas de vivir en un lugar más práctico y seguro. Pintó una imagen de un futuro idílico en un apartamento con seguridad las 24 horas y sin escaleras. Presentó la idea no como un negocio, sino como un acto de amor y preocupación por mí y su madre. Sus palabras fueron suaves y persuasivas, pero por debajo de ellas, escuché el eco de su conversación con el cliente, un terreno con potencial. Fue una actuación impresionante, pero ya había leído el guión. Elena intervenía de vez en cuando, con la voz temblorosa, reforzando los argumentos de Mateo. «Piensa en nosotros, Roberto», dijo. «Sería una vida nueva, más fácil, sin las preocupaciones de esta vieja casa». Su complicidad en esto era lo que más me dolía. Ella, quien había elegido cada azulejo de esta cocina, quien había plantado las rosas del jardín, ahora la llamaba la vieja casa. Había permitido que la ambición de nuestro hijo borrara 40 años de nuestra historia compartida. Su mirada suplicante me rogaba que aceptara, pero también revelaba su culpa. Escuché en silencio, sin interrumpirlos. Dejé que me contaran todo su plan, revelando la profundidad de su conspiración, nacida de la vergüenza y la codicia. Cuando por fin terminaron, me miraron fijamente, esperando mi respuesta, mi rendición. Mateo lucía una sonrisa segura, como si la victoria ya estuviera asegurada. Elena me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca. Mi hogar, mi legado, mi dignidad, todo estaba en juego en ese momento. El primer acto de mi resistencia estaba a punto de comenzar. Estoy escribiendo bloque 2. Segundo acto. No dije nada. Simplemente me levanté de la mesa. Mi calma contrastaba marcadamente con la expectación que se reflejaba en sus rostros. Sentía las piernas firmes, ancladas en una determinación que desconocía. Caminé hacia la vieja cómoda de la sala, donde guardo recuerdos importantes, y abrí el cajón superior. El aroma a cedro y papel viejo me inundó la nariz. El aroma de mi propia historia. Mis manos, que antes temblaban de soledad, ahora estaban perfectamente firmes al recoger el documento oficial, doblado con precisión. Cada paso de regreso a la cocina era deliberado. El sonido de mis zapatos en el suelo marcaba el ritmo de un cambio irreversible de poder. Su mundo estaba a punto de derrumbarse. Coloqué el documento sobre la mesa de madera justo en el centro, entre los folletos satinados de Mateo y las manos temblorosas de Elena. No pronuncié una sola palabra. El papel, con su sello oficial y su lenguaje austero, hablaría por mí. Era un gesto sencillo, pero cargado con el peso de toda una vida de trabajo y una decisión definitiva. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, dejando que su curiosidad se convirtiera en aprensión. Quería que sintieran, aunque solo fuera por un instante, el peso de la incertidumbre que me habían impuesto durante tantos meses. La batalla no se libraría con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la ley y la convicción. Querían jugar al juego del mundo moderno, y yo acababa de presentarles una regla que desconocían. Mateo miró el papel con desdén, con una sonrisa burlona formándose en sus labios. «¿Qué es esto, papá? ¿La vieja escritura? Te lo dije, esos papeles viejos no importan. Lo que importa es el valor de mercado, el potencial». Ni siquiera se molestó en leerlo, presionándolo suavemente con las yemas de los dedos como si tocara algo sucio, algo irrelevante para su gran visión. Su arrogancia era su debilidad. Veía el mundo a través de la lente del lucro, incapaz de reconocer el poder que reside en la tradición, el derecho y la dignidad.
Su prisa por desechar el pasado era precisamente lo que lo haría tropezar. Me miró, esperando que me encogiera, que admitiera mi derrota. Lo que él no sabía era Elena. Sin embargo, percibió el cambio en la atmósfera. Mi calma la atemorizaba más que cualquier arrebato de ira. Sus ojos, acostumbrados a leer mis emociones durante 40 años, vieron algo nuevo, una determinación férrea. Se inclinó hacia adelante y miró el documento, y vi el momento exacto en que se le heló la sangre. No entendía las palabras legales, pero reconoció el sello notarial, la formalidad de la firma, la fecha reciente en la parte superior de la página. Se le hizo un nudo en la garganta. Supo, instintivamente, que aquello no era una reliquia del pasado, sino un arma que apuntaba directamente al futuro que Mateo le había prometido. Su mirada se cruzó con la mía, llena de una pregunta aterrorizada. Dejé que el silencio se prolongara un momento antes de hablar. Mi voz era clara, firme, la voz de un hombre en pleno control de su territorio. Se llama usufructo vitalicio, expliqué, dirigiendo mis palabras más a Elena que a Mateo. Es un instrumento legal. Significa que, aunque la propiedad pueda pasar algún día a mis herederos, el derecho a usar y disfrutar de esta casa, a vivir en ella, a morir en ella, es mío, y solo mío. Nadie puede quitármelo. Y, lo más importante, hice una pausa, mirando directamente a Mateo. Significa que esta casa no puede ser vendida por nadie mientras yo viva. La claridad de mis palabras fue como el sonido de un martillo clavando el último clavo. La sorpresa en el rostro de Mateo fue digna de admiración. Su máscara de exitoso agente inmobiliario se desintegró, revelando el rostro de un niño mimado al que le acababan de quitar su juguete favorito. Agarró el periódico de la mesa y sus ojos recorrieron las líneas. Su respiración se aceleró y se volvió más agitada al comprender la verdad. Esto es imposible, balbuceó, elevando la voz una octava. Su incredulidad se convirtió rápidamente en furia pura e incontrolable. Dio un puñetazo contra la mesa, haciendo volar los folletos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto a nuestras espaldas? Su acusación de traición fue tan irónica que casi me hizo reír. Su furia estalló, llenando la cocina de energía tóxica. Esto es una reliquia familiar. Es nuestro futuro. Estás siendo egoísta. Un viejo egoísta que prefiere pudrirse en este montón de ladrillos antes que pensar en su propia familia. La palabra que usó, bien, lo reveló todo. Para él, esta casa, mi trabajo, mi vida, eran solo un número en una hoja de cálculo, un activo a liquidar. Su acusación de egoísmo era una proyección de su propia avaricia. No podía concebir que alguien pudiera valorar los recuerdos más que el dinero, que la dignidad pudiera ser más importante que las ganancias. No me veía como un padre, sino como un obstáculo para su éxito financiero. Me mantuve firme, con la mirada fija en él, sin dejarme intimidar. Esta casa no es una posesión, Mateo. Es mi hogar. Respondí en voz baja pero cortante. El hogar que construí con estas manos para criar a mi familia. Una familia que ya no reconozco, al parecer. No soy egoísta. Estoy protegiendo lo único que me queda, el respeto por mi propia historia. La verdad en mis palabras flotaba en el aire, irrefutable. Por primera vez en su vida, Mateo se enfrentaba a una autoridad que su dinero y su lenguaje suave no podían eludir. Su poder de persuasión se había topado con un muro de integridad. Elena se desplomó, con el cuerpo destrozado por los sollozos, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de acusación. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes de un dolor que creía justificado. ¿Cómo pudiste, Roberto? ¿No confías en mí? ¿Después de 40 años crees que te echaría? Su pregunta era un arma de doble filo, diseñada para hacerme sentir culpable, para pintarme como la villana que había roto la sagrada confianza de nuestro matrimonio. Usó nuestra historia en común como arma en mi contra, intentando manipularme con el recuerdo del amor que una vez nos unió. Pero su pregunta solo sirvió para mostrarme lo hundida que estaba en la red de engaños de nuestro hijo. Mientras la veía llorar, mi mente retrocedió en el tiempo. Recordé una noche de hace casi 40 años, sentada en el suelo de nuestra primera casa alquilada, una habitación diminuta con goteras.
Compartimos una sola hogaza de pan y soñamos con el futuro. Ella me tomó de la mano y me dijo, mientras confiemos el uno en el otro, Roberto, seremos ricos. Ese recuerdo, en lugar de ablandarme, solo profundizó mi dolor. El contraste entre la joven que creía en la riqueza de la confianza y la mujer que ahora lloraba porque yo había protegido nuestro hogar de su propia debilidad era abrumador. ¿A dónde se había ido? Mateo no esperó más. Su furia había llegado al límite. Se acabó, dijo con voz fría y llena de veneno. Agarró a Elena del brazo, tirándola de la silla con una fuerza que me impactó. Vamos, mamá, déjale su preciosa casa. Elena, demasiado conmocionada para resistirse, se dejó llevar. En la puerta, Mateo se giró una última vez, con el rostro deformado por el odio. ¿Te arrepentirás de esto, viejo? Morirás solo en este montón de ladrillos, y no estaremos aquí para darte la mano. La puerta se cerró de golpe con una fuerza que hizo temblar el retrato de nuestra boda en la pared. Su amenaza flotaba en el aire, fría y pesada como una lápida. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado. No era la quietud de la soledad, sino el vacío ensordecedor que sigue a una explosión. Miré la silla vacía de Elena, los panfletos de Mateo esparcidos por la mesa. Había ganado. Había defendido mi territorio. Pero ¿a qué precio? La victoria tenía un sabor amargo a ceniza. Sentí una oleada de tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. Había protegido los muros de mi hogar, pero la familia que debería haber vivido entre ellos acababa de irse, quizás para siempre. Me senté, con el peso de mi decisión sobre mis hombros como un sudario. En los días siguientes, la amenaza de Mateo se hizo realidad. El teléfono permaneció en silencio. La ausencia de Elena era un agujero en mi rutina diaria. La casa, ahora a salvo de su avaricia, se sentía más grande y vacía que nunca. Mi hijo mayor, Carlos, quien siempre se había mantenido al margen, finalmente llamó. Esperaba una voz sensata, quizás incluso mediadora, pero lo que escuché fue el eco de las palabras de Mateo. Papá, ¿qué has hecho? Mamá está destrozada. Necesitas ser menos terco, pensar en ellos. No me llamó para escuchar mi versión, sino para recitar la frase que ya habían decidido juntos. Mi soledad era ahora completa, ratificada por mis dos hijos. Empecé a comprender la verdadera motivación de Mateo. No era solo la ambición de un hijo moderno que intentaba optimizar el patrimonio familiar. Era desesperación. Un día, camino al centro, pasé por su inmobiliaria. La luz estaba encendida, aunque era tarde. Lo vi dentro, paseando de un lado a otro, hablando por teléfono con expresión de pánico. Su lenguaje corporal no era el de un empresario exitoso, sino el de un hombre atrapado. Entonces comprendí que no intentaba construir un imperio, intentaba evitar que su propio castillo de naipes se derrumbara. La casa no era un trampolín, era un salvavidas, y yo la había sacado de su alcance. Elena se convirtió en su arma más efectiva. Me llamaba, no con rabia, sino con una tristeza cuidadosamente simulada. Su voz cargada de lágrimas hablaba de lo infeliz que era viviendo en el apartamento de Mateo, de cómo sus nietos preguntaban por mí y por la casa con jardín. «Estás destruyendo a nuestra familia, Roberto», decía, con la voz quebrada en el momento justo. «Todo por tu orgullo, por tu apego a estos viejos muros». Cada llamada era un ejercicio de guerra psicológica, diseñado para erosionarme, para hacerme sentir como el monstruo responsable del sufrimiento de todos. Sabía exactamente dónde golpearme, usando nuestros recuerdos compartidos como proyectiles. Sus palabras empezaron a resonar. Durante las largas y silenciosas noches, la duda se apoderó de mi corazón. ¿Era yo el egoísta? ¿Estaba sacrificando la felicidad de mi familia por un montón de ladrillos y madera? Miré nuestro retrato de bodas en la pared de la sala, a la joven Elena sonriéndome, llena de sueños. ¿Se habría imaginado que su protector se convertiría en su carcelero? El peso de la culpa era inmenso. Empecé a sentirme como el viejo testarudo que decían que era, un anacronismo aferrado a un mundo que ya no existía. Mi certeza empezó a tambalearse bajo el asalto constante de su manipulación emocional.
Hubo una noche en que mi determinación casi se quebró, tras una llamada particularmente dolorosa con Elena, en la que me contó cómo nuestro nieto menor había llorado pidiendo el jardín del abuelo. Me sentí completamente derrotado. Fui al tocador y cogí el teléfono, con el dedo flotando sobre los números del despacho del abogado. Estaba listo para ceder, para deshacerlo todo, para darles lo que querían a cambio de un atisbo de la paz familiar que había perdido. Pero justo cuando estaba a punto de llamar, las palabras de Mateo resonaron en mi mente, frías y crudas. Un terreno con potencial. El recuerdo de esa traición fundamental fue como un jarro de agua fría. Colgué. El dolor de la soledad era inmenso, pero el dolor de la deshonra sería peor. Al ver que la manipulación emocional no funcionaba tan rápido como esperaba, Mateo cambió de táctica. Empezó una campaña más directa de acoso psicológico. Llegaron por correo folletos de ONE, residencias de ancianos cuidadosamente seleccionadas, con círculos rojos alrededor de las opciones de cuidado asistido. Uno de los folletos contenía una nota manuscrita de Mateo. Pensando en tu futuro y tu seguridad, papi. Con cariño, Mateo. Era una crueldad exquisita, un recordatorio constante de que me veían como una carga, un anciano senil que necesitaba ser internado y olvidado. Cada folleto era un golpe, un intento de convencerme de mi propia incompetencia. Un día, mi vecina, doña Consuelo, me vio sacando uno de esos volantes del buzón. Me temblaba la mano de rabia y humillación. Más tarde ese mismo día, tocó a mi puerta con un plato de chilaquiles calientes, la excusa perfecta para entrar. Vio el fajo de volantes en la mesa de la cocina. Su mirada reflejaba profunda comprensión. No dejes que te hagan esto, Roberto, dijo con voz suave pero firme. Su maldad no define tu valor. El hogar de un hombre es su reino. No dejes que te quiten la corona. Sus sencillas palabras, su inesperada solidaridad, fueron como un salvavidas en medio de la tormenta. Me dieron la fuerza para seguir luchando. Esa noche no pude dormir. Mi mente vagaba por los recuerdos guardados en esta casa. Recordé vívidamente cuando estábamos construyendo nuestro dormitorio. Elena estaba embarazada de Carlos, y su vientre albergaba la promesa del futuro. Yo estaba colocando las vigas del techo, y ella estaba sentada en una caja, observándome con amor. Recuerdo detenerme, bajar de la escalera y poner mi mano sobre su vientre. Aquí, le dije, en esta casa, en esta habitación, siempre estarás a salvo. Esa es mi promesa. El recuerdo de esa promesa, hecha con tanta sinceridad, fortaleció mi determinación, pero también hizo que la traición de Elena fuera aún más amarga. Yo estaba cumpliendo mi promesa. Ella había olvidado la suya. El estrés constante empezó a pasarme factura. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí un repentino mareo. El mundo me daba vueltas, y tuve que agarrarme a la encimera para no caerme. Un vaso se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido agudo resonó en la silenciosa cocina. En ese momento, sentí mi edad. Sentí mi vulnerabilidad. El miedo, un miedo frío y acechante, me agarró. ¿Y si me caía? ¿Y si enfermaba? La amenaza de Mateo, morirá sola, resonó en mis oídos no como un insulto, sino como una terrible profecía. Mi fortaleza, mi hogar, de repente me pareció peligrosamente grande y vacío. Doña Consuelo oyó el ruido del cristal al romperse y vino a ver cómo estaba. Le quité importancia al incidente, pero ella, con su sabiduría, se dio cuenta. Y por supuesto, en su siguiente conversación telefónica con Elena, mencionó su preocupación. Para Mateo, esta era la oportunidad de oro que había estado esperando. Mi mareo se convirtió, en su relato, en la prueba irrefutable de mi incapacidad para vivir solo. Ahora tenía la munición necesaria para intensificar su campaña, para transformar su codicia en una preocupación legítima por la salud de su padre. Mi debilidad física se convirtió en su arma más poderosa. Unos días después, aparecieron sin avisar. Esta vez, no eran solo Mateo y Elena. Llevaban a mi hijo mayor, Carlos. Su presencia le dio un aire de legitimidad a la emboscada. La presentaron como una reunión familiar, una intervención motivada por el amor y la preocupación.
Se sentaron en mi sala, con el rostro de falsa preocupación, y comenzaron su ataque concertado. Ya no se trataba de apartamentos modernos. Ahora el tema era mi salud, mi seguridad, mi supuesta incapacidad para cuidar de mí mismo. Fue un golpe de estado disfrazado de abrazo familiar. Mateo dirigió la conversación, con un tono tranquilo y razonable, mucho más siniestro que su ira inicial. Habló de mi mareo, exagerando el incidente hasta que pareció que estaba al borde de la muerte. Mencionó la posibilidad de contratar a un cuidador, pero la descartó de inmediato. Es demasiado caro, papá. No podemos permitírnoslo. La trampa estaba brillantemente tendida. La única solución económicamente viable a mi problema de salud era, por supuesto, vender la casa. Intentaban acorralarme usando mi propio bienestar como chantaje para conseguir lo que querían desde el principio. El papel de Carlos en esta farsa fue lo que más me dolió. Siempre había sido el más considerado, el menos materialista. Pero ahí estaba, repitiendo los argumentos de Mateo. Papá, tienes que ser razonable, dijo con una sinceridad inoportuna. Esto es por tu bien. No queremos que te pase nada, pensamos en ti. Su traición fue más sutil, pero quizás más dolorosa. No lo movía la codicia, sino la debilidad, la incapacidad de oponerse a su hermano menor, más dominante. Había elegido la salida fácil, sacrificando mi autonomía por la ilusión de paz familiar. Mientras los escuchaba, una fría claridad me invadió. Vi a través de su red de mentiras y medias verdades. No les preocupaba mi salud. Estaban obsesionados con el control. Querían tomar mis decisiones, manejar mi vida, silenciar mi voz. Vender la casa era solo el primer paso. Su objetivo final era reducirme a una niña, una carga que manejar. Su preocupación era la fina capa de su avaricia y su deseo de eliminarme de la ecuación. Miré a mis hijos a la cara y vi a dos desconocidos, unidos por el objetivo común de despojarme de mi dignidad. Su diálogo estaba lleno de un subtexto venenoso. «Solo queremos que estés a salvo, papi», dijo Mateo, con la voz impregnada de falsa preocupación. Lo que oí, y lo que todo el universo sabía que quería decir fue: «Queremos nuestra seguridad financiera, y tú estás estorbando». Cada palabra cariñosa era una máscara para una transacción. Hablaban de cariño, pero pensaban en comisiones. Hablaban de seguridad, pero lo que buscaban era la liquidez de mis bienes. La distancia entre sus palabras y sus verdaderas intenciones era tan grande y profunda que me mareó. Por un momento, me vino a la mente la imagen de mi propio padre. Murió, pobre, pero con una dignidad que nadie podría arrebatarle. Recuerdo haber jurado en su funeral que les daría a mis hijos más de lo que él me dio a mí, que les daría seguridad material, oportunidades, y cumplí mi promesa. Pero al hacerlo, había creado monstruos. Mi lucha por darles una vida libre de las dificultades que había conocido les había robado la capacidad de comprender el valor de las cosas invaluables. La ironía era abrumadora. Mi éxito como proveedor tal vez había sido mi fracaso como padre. Cuando terminaron su presentación, los miré a cada uno por turno. Entonces, con una calma que los desarmó, rechacé su ayuda. Aprecio su preocupación, dije, con una ironía tan sutil en la voz que solo yo podía oírla. Pero soy perfectamente capaz de cuidarme sola. He vivido en esta casa durante más de 40 años. Conozco cada tabla que cruje, cada corriente de aire. Y la casa me conoce. Conoce mis penas y mis alegrías. Estaremos juntos, la casa y yo, hasta el final. Mi negativa no fue agresiva, pero sí rotunda. Un muro que no pudieron derribar. La frustración hizo que Mateo perdiera la compostura. Su máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando al depredador que se escondía tras él. «Hay otras maneras, papi», dijo en voz baja y amenazante. «Podemos hablar con un abogado. Podemos pedirle a un tribunal que evalúe si aún tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones. Si te conviene, pueden nombrarnos tus tutores». La última amenaza estaba hecha. Ya. No se trataba de persuasión. Era una declaración de guerra total. Una guerra por mi cordura, por mi libertad, por mi derecho a ser considerado un ser humano pleno.
Después de que los niños se fueran, furiosos por mi intransigencia, Elena se quedó. Intentó una última táctica, la de la nostalgia, la de la complicidad perdida. Se acercó, retorciéndose las manos nerviosamente. «Roberto, por favor», susurró con voz temblorosa. «¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos con viajar? ¿Con ver el mar? Todavía podemos hacerlo. Ven de esta casa. Seremos libres solo tú y yo. Lejos de todo esto». Su oferta era un espejismo, una hermosa mentira diseñada para seducirme y hacerme renunciar a lo único real que me quedaba. Fue un último y desesperado intento de manipulación. La miré, a la mujer con la que había compartido mi vida, y sentí una inmensa tristeza. Su traición no fue simple, no fue pura maldad. Estaba perdida, atrapada entre su pasado conmigo y el futuro que Mateo le vendía. Le hice la única pregunta que importaba, la pregunta que lo definía todo. ¿Ese sueño de viajar, Elena, era nuestro sueño? ¿O se convirtió en el sueño de Mateo para ti? La pregunta la golpeó con la fuerza de una bofetada. La confronté con la verdad que se negaba a ver, que había cambiado nuestros sueños compartidos por las ambiciones de segunda mano de nuestro hijo. Su reacción confirmó que había tocado la fibra sensible. No pudo responder. Su rostro se arrugó, no con lágrimas manipuladoras, sino con genuina confusión y dolor. Mi pregunta había roto el hechizo. Por primera vez, vislumbré a la mujer con la que me había casado, la mujer que se había extraviado en algún punto del camino. Tartamudeó, intentó formar una frase, pero no le salían las palabras. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. Sus lágrimas, esta vez, no eran un arma contra mí, sino el comienzo de su propia y dolorosa batalla interior. Solo de nuevo, caí en la cuenta de la magnitud de lo que estaba en juego. Ya no se trataba de un hogar, se trataba de mi derecho a existir. Estaban dispuestos a ir a juicio para declararme demente, incompetente, para quitarme mi autonomía. Intentaban borrar mi identidad, reescribir el final de mi historia para sus propios fines. La amenaza ya no era solo perder mi hogar, era perderme a mí mismo. Volví a sentir miedo, pero esta vez, mezclado con una furia justificada, la determinación de luchar no solo por mis muros, sino por mi mente. Sabía que no podía enfrentar esta nueva amenaza solo. La determinación y la integridad no serían suficientes en un tribunal. Necesitaba un experto, alguien que hablara el lenguaje de la ley. Recordé una tarjeta de presentación que un viejo amigo del sindicato de carpinteros me había dado años atrás, por si alguna vez la necesitaba. «Es un tipo bueno y honesto», me había dicho. Revolví un cajón lleno de papeles viejos hasta que lo encontré. Armando Guzmán, abogado. Era una pequeña esperanza, un tiro al aire, pero era la única que tenía. Con las manos ligeramente temblorosas, no de debilidad, sino de nerviosismo y esperanza, marqué el número. Al otro lado, contestó una voz joven y profesional. Al principio tartamudeé, como un viejo carpintero perdido en el mundo de los litigios y la jerga legal, pero poco a poco conté mi historia. Hablé del usufructo vitalicio, la presión familiar y la nueva y aterradora amenaza de ser declarado incompetente. El abogado, el joven, licenciado Guzmán, me escuchó con una paciencia y un respeto que mis propios hijos ya no me demostraban. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Entonces el abogado habló, sus palabras como un bálsamo. «Don Roberto, lo que su hijo amenaza con hacer es muy grave. Se llama proceso de interdicción, pero no es fácil para ellos ganar. Tienen que demostrar ante el tribunal que usted representa un peligro para sí mismo o para los demás. Ser terco y querer quedarse en su propia casa no es un delito, es su derecho». Aceptó reunirse conmigo y revisar mis documentos. Por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza genuina. No estaba solo en esta lucha. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi sala. El documento de usufructo vitalicio seguía en la mesa de centro, donde lo había dejado. Junto a él, coloqué la pequeña tarjeta de presentación del licenciado Guzmán.
Eran mis dos armas en esta guerra. La batalla por mi hogar se había convertido en una batalla por mi mente. Nunca había habido tanto en juego. Me sentía vulnerable, un anciano enfrentado a las ambiciones de sus hijos, pero también me sentía armado. El frente de batalla estaba trazado. La indignación que sentía ya no era una emoción pasiva, era el combustible para la lucha que se avecinaba. El segundo acto había terminado. El escenario estaba listo para la confrontación final. La amenaza de ser declarado incompetente se cernía sobre mi casa como un gas venenoso, invisible pero letal. Larry, palabra interdicción, explicada por el abogado, resonaba en mi mente. Era una palabra fea, una palabra que despojaba a un hombre de todo lo que era. No solo querían mi hogar, querían mi identidad, mi derecho a llamarme hombre, a tomar mis propias decisiones. La lucha había trascendido los muros de ladrillo y cemento. Ahora era una batalla por la soberanía de mi propia mente. Sentía un miedo primario, el miedo a ser borrado, a convertirme en una nota a pie de página en la historia de mi propia vida, reescrito por mis hijos para justificar su avaricia. Pero bajo el miedo, la brasa de mi ira se convirtió en una llama. La mañana de mi reunión con el licenciado Guzmán, me preparé como un soldado antes de la batalla. No se trataba solo de reunir documentos. Me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y comencé a escribir. Escribí sobre mis recuerdos, los sacrificios, las promesas. Escribí sobre el olor a barniz, el peso del martillo, la alegría en el rostro de Elena cuando instalamos la primera ventana. Escribí no para el abogado, sino para mí mismo, para recordarme quién era, para afianzar mi identidad ante la tormenta que se avecinaba. Cada palabra era una afirmación. Soy Roberto Morales. Soy carpintero. Soy padre. Soy esposo. Y estoy cuerdo. El despacho del abogado estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Un mundo de cristal y acero que me resultaba completamente desconocido. Me sentía fuera de lugar con mi chaqueta desgastada, rodeado de jóvenes apresurados con sus celulares y trajes caros. Por un momento, me sentí intimidado, como si estuviera entrando en territorio enemigo. Pero entonces, recordé mis manos callosas, mi espalda encorvada por el trabajo honesto. Mi dignidad no provenía del precio de mi traje, sino de la solidez de las casas que había construido. Enderecé los hombros y entré en el despacho del licenciado Guzmán. Tenía derecho a estar allí. Tenía derecho a defenderme. El abogado, Armando Guzmán, era joven, pero su mirada reflejaba una seriedad y empatía que desmentían su edad. No me trató como a un anciano senil ni como a un cliente problemático. Me trató con respeto. Me ofreció un café y se sentó, no detrás de su imponente escritorio, sino en una silla a mi lado, como un igual. Cuénteme todo, don Roberto, me dijo. No se olvide de nada. Cada detalle es importante. Su interés sereno y genuino me conmovió profundamente. Por primera vez, sentí que hablaba con alguien sin intenciones ocultas, alguien que simplemente quería escuchar la verdad. Y lo hice. Le conté mi historia, mi verdad. Hablé de amor y sueños, de sacrificios y promesas. Hablé de la radio espica, del olor a mole los domingos, del dolor de ver a mi esposa envenenada por la ambición. Le enseñé mis papeles, el usufructo vitalicio, los folletos de los asilos que Mateo me había enviado. El abogado escuchó atentamente, tomando notas, y su rostro se endureció al hacerse evidente la magnitud de la crueldad de mis hijos. Cuando terminé, con mi la voz ronca por la emoción, guardó silencio un momento, asimilándolo todo, y en ese silencio no sentí juicio, sino validación. Don Roberto, comenzó con voz firme y llena de convicción, no tienen caso. Intentar interdictarlo con estas bases es un abuso del proceso legal. Es una táctica de intimidación. Lucharemos y ganaremos. Explicó la estrategia. Recogeríamos el testimonio de vecinos, como doña Consuelo, y de mi médico, quien daría fe de mi salud y lucidez. Contraatacaríamos, exponiendo la motivación financiera de Mateo como la verdadera razón de la demanda. Transformó mi miedo y confusión en un plan de batalla claro y conciso.
Me dio las armas legales para luchar junto con mis convicciones morales. Salí de su oficina sintiéndome diferente. La vulnerabilidad había dado paso a una fuerza renovada. Ya no era solo un anciano que defendía su hogar. Era un ciudadano que defendía sus derechos, con la ley de su lado. El miedo se había convertido en determinación. ¿Querían una guerra? La habrían, pero se libraría en mis términos, en mi territorio. Llegué a casa, y en lugar de sentirme oprimido por su tamaño, me sentí empoderado. Estos muros eran mis testigos. Esta casa era mi fortaleza, y estaba listo para defenderla hasta el final. Decidí que no iba a esperar su próximo ataque. La mejor defensa es el ataque. Levanté el teléfono y llamé a mi hijo Carlos. Mi voz no era de súplica ni de enojo. Era la voz tranquila e inquebrantable de la autoridad. Carlos, dije, quiero a toda la familia aquí en mi casa el domingo al mediodía. Tú, tu hermano y tu madre. Necesitamos tener una última conversación. Y no es una petición. Hubo una pausa al otro lado, una vacilación sorprendida. Luego, un reticente, de acuerdo, papá. Había recuperado el control. La reunión sería en mi casa, en mi mesa, bajo mis condiciones. El domingo llegó con una tensión palpable en el aire. Preparé el almuerzo como siempre, y el ritual me proporcionó un punto de calma en medio de la tormenta inminente. Llegaron juntos, un frente unido de antagonismo. Mateo con su arrogancia habitual, Carlos con su visible incomodidad, y Elena, un fantasma de sí misma, con los ojos hinchados y evitando los míos. Se sentaron a la mesa donde una vez compartimos risas e historias. Ahora, era un tribunal, y yo estaba a punto de presentar mi caso final, no como acusado, sino como juez. Dejé que el silencio, denso y pesado, se instalara antes de hablar. Mateo, impaciente como siempre, rompió el silencio. Se lanzó al mismo discurso cansado sobre mi salud, mi seguridad, la carga que representaba. Su voz era condescendiente, el tono de un adulto hablando con un niño testarudo. Creía que su frente unido, la intervención de su familia, finalmente me doblegaría. Lo dejé hablar escuchando el monótono tono de sus palabras sin asimilarlas del todo. Solo esperaba el momento oportuno, la señal que sabía que me daría. Y finalmente, me la dio, con su frustración desbordándose en desdén. Padre, entiéndelo. Esta casa no vale nada, gritó exasperado señalando con desdén las paredes que nos rodeaban. Solo es madera vieja y ladrillos, un lastre, un terreno que podría valer mucho más sin esta chatarra encima. Sus palabras, que pretendían ser el golpe de gracia, fueron en realidad mi señal. El momento que tanto esperaba había llegado. El clímax no sería su victoria, sino mi declaración final de valores, la reafirmación de una vida que él no podía comprender. Me levanté lentamente. El crujido de mi silla era el único sonido en la habitación. Todas las miradas estaban fijas en mí. Mi fragilidad física, que tantas veces habían usado en mi contra, desapareció. Me sentí tan fuerte como las vigas de roble que sostenían el techo. Caminé hacia la cabecera de la mesa del comedor, la mesa que les había construido, y la golpeé con una fuerza que los hizo saltar, una fuerza nacida de toda una vida de trabajo y un dolor inconmensurable. El sonido resonó en la habitación, un trueno que destrozó su arrogancia y exigió su silencio. Miré directamente a Mateo, con los ojos ardiendo con una intensidad que él nunca había visto. Te equivocas, dije en voz baja, pero con absoluta autoridad. Esta casa no está hecha de ladrillos, está hecha de mis domingos. Cada viga es un sacrificio que hice para que pudieras tener una educación. Cada clavo es una promesa que le cumplí a tu madre. El suelo que pisas fue pulido por las carreras y risas de tu infancia, y las paredes que desprecias están impregnadas de las oraciones que recé por ti cada noche. Puede que me hayas quitado las cenas de los domingos, pero no me quitarás las paredes que las sostienen. Continué. Mi voz cobraba fuerza con cada palabra. Esta madera vieja es la madera del árbol que plantó tu abuelo. La mancha en la pared de la sala es de cuando tú, Carlos, derramaste pintura en tu primer proyecto de arte. La marca en la puerta de la cocina es de cuando tú, Mateo, me diste tu altura.
soñando con ser grande. Tú no ves una casa, ves un patrimonio, pero yo veo una vida, mi vida, y no está en venta. Mi verdad cruda y sin adornos llenó la habitación, dejándolos sin palabras, indefensos ante el poder del recuerdo y el amor que habían intentado monetizar. Entonces, con una calma gélida, asesté el golpe final. He contratado a un abogado, el licenciado Armando Guzmán. Él está al tanto de todo, de sus manipulaciones, su acoso y su amenaza de declararme incompetente. Cualquier intento de hacerlo será castigado con todo el peso de 1900, la ley. Y lucharé contra ustedes, mis propios hijos, en los tribunales, no solo por esta casa, sino por mi nombre y mi cordura. Y ganaré. La mención de un abogado, de una batalla legal organizada, destruyó su última ventaja. El juego había cambiado, y sabían que habían perdido. Me volví hacia Elena suavizando mi tono y dejando paso a una profunda tristeza. Y tú, Elena, tienes que tomar una decisión. Puedes seguir viviendo la vida que Mateo planeó para ti, una vida de apariencias en un apartamento sin alma, o puedes recordar a la mujer que eras, la mujer que me ayudó a mezclar el cemento y a elegir el color de las paredes. Pero no puedes tener las dos cosas a la vez, y no te esperaré más. Puse la decisión firmemente en sus manos, quitándole la opción de ser una víctima pasiva. Su indecisión ya no era mi carga. Finalmente, miré a mi hijo mayor, Carlos, y a ti, Carlos. Siempre te consideré el más sabio, pero permitiste que tu debilidad te hiciera cómplice de la avaricia. Tu silencio fue tu traición. Espero que algún día encuentres el coraje para defender lo correcto, en lugar de lo fácil. Mis palabras no fueron pronunciadas con ira, sino con una decepción punzante, que sabía que le dolería mucho más. No los estaba atacando, simplemente les estaba poniendo un espejo de su propio comportamiento. El silencio que siguió fue absoluto. Estaban atónitos, derrotados no por argumentos legales, sino por la fuerza aplastante de la verdad emocional. No había nada que pudieran decir. Sus mentiras y manipulaciones se habían desmoronado ante la solidez de mi legado. Mateo, con el rostro pálido de rabia y humillación, fue el primero en ponerse de pie. No dijo una palabra. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo la amargura de la derrota. Me miró una última vez, no con odio, sino con una especie de incomprensión atónita, y se fue, dando un portazo. Carlos se levantó después. No podía mirarme. Tenía la cara roja de vergüenza. Murmuró un apenas audible, «Papá». Lo siento, y siguió a su hermano. El sonido de sus pasos resonaba en su cobarde retirada. Había elegido su bando, no el mío. Su partida fue silenciosa, pero dejó una profunda herida. La decepción que sentí por él fue un dolor diferente, más profundo, más triste. Elena permaneció sentada, temblando. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Me miró, con los ojos llenos de confusión y dolor. En ese momento, no había manipulación, solo una mujer rota, atrapada entre dos mundos. Lealtades, entre dos. Vi un atisbo de la mujer que amaba, luchando por salir a la superficie. Pero la lucha era suya, no mía. Extendí la mano, no para tocarla, sino en un gesto de firmeza. Ve, Elena, dije con voz suave. Decide qué vida quieres vivir. Se levantó, tambaleándose ligeramente. Caminó hacia la puerta como una sonámbula. Antes de irse, se giró, abriendo la boca como si fuera a decir algo, pero no le salieron palabras, solo un sollozo ahogado. Luego se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. La suavidad de ese sonido fue más definitiva que cualquier portazo. La guerra había terminado. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me sentía libre. El agotamiento me invadió. Me senté en mi silla a la cabecera de la mesa. El olor a mole impregnaba el aire. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la paz, de la soberanía. Me había enfrentado a mis demonios, tanto internos como externos, y había vencido. La victoria fue agridulce, teñida por la tristeza de la familia que había perdido. Pero bajo la tristeza, había una capa de paz inquebrantable.
Me había mantenido fiel a mí mismo. Había honrado mi historia. Caminé lentamente por mi casa, tocando las paredes y los muebles como si los viera por primera vez. Cada objeto parecía vibrar con energía renovada. Era mío. Cada rincón, cada grieta, cada imperfección, era mi reino, y lo había defendido con éxito. Me acerqué a mi jardín. Las rosas que Elena había plantado estaban en flor. Su belleza no me causó dolor, sino una serena melancolía. Formaban parte de la historia de la casa, una historia que ahora continuaría, pero en un nuevo capítulo. Llegó el domingo siguiente. Me levanté y preparé mi almuerzo como todos los domingos. Puse la mesa, pero esta vez solo puse un plato, no con resignación, sino con aceptación. Fue un acto de autosuficiencia, una declaración de que mi felicidad ya no dependía de quién se sentara a la mesa conmigo. Mi paz provenía de mi interior, de la certeza de haber hecho lo correcto. Antes de sentarme a comer, me acerqué a la vieja radio espica en la encimera de la cocina, pasé los dedos por su superficie familiar y con un gesto deliberado, giré la perilla. La estática dio paso a la cálida melodía de una ranchera. La música llenó la cocina, no con desafío, sino con una serenidad reconfortante. Era la banda sonora de mi vida, una melodía que había estado silenciada por un tiempo, pero que ahora sonaba de nuevo, clara y potente. Me senté a la mesa, en mi casa, y almorcé. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. El silencio bajo la música no era tenso, sino de satisfacción. Estaba solo, pero no abandonado. Tenía la compañía de mis recuerdos, mi integridad y las paredes que me conocían mejor que nadie. El futuro de mi familia era incierto, una historia aún por escribir, pero mi futuro, el futuro de mi dignidad estaba asegurado. Había recuperado mi espacio, mi autoridad y mis domingos. Me había salvado.